Bien, pues vamos a seguir con el capítulo 8 de Esdras. Bueno, vamos a empezar a terminar con el capítulo 8 de Esdras, con ese masivo retorno de los judíos con refuerzos económicos y humanos para seguir la obra de Dios. Esdras capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice: y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Jozabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Muy bien, pues vamos a ver varios puntos aquí. Vamos a repetir para que se nos queden. Primero vemos aquí la gratitud. Después de un viaje, muchos de vosotros lo hacéis, ¿verdad? Después de un viaje, ¿qué hacéis cuando llegáis al destino? Gracias, Señor, me has guardado en el viaje. La gratitud, la adoración a Dios. Luego también sacrificios de expiación. Antes de empezar una obra: Señor, no soy digno, ayúdame, perdóname. Los sacrificios en expiación y el reconocimiento de la indignidad del pueblo. La diligencia y la honestidad. Ahí vemos cómo pesan la plata y el oro. ¿Y por qué hacen esto? Vamos a verlo. La diligencia y la honestidad. Y por último, cómo Dios mostraba su favor. Así que gratitud a Dios, reconocimiento de la indignidad, la diligencia y la honestidad en el proceder en la obra de Dios, y cómo Dios ayudaba en medio de grandes dificultades. Primero, la gratitud a Dios por el cuidado y un descanso de 3 días. Ellos habían hecho un viaje de 3 meses y medio. Madre mía, dicen que de Madrid a América, 13 horas, 15 horas de viaje. Y la gente dice: ¡wow! Vaya viaje largo, 13, 15 horas de viaje, ¿esto qué es? Y a Asia ya ni te digo. Aquí fue un viaje de 3 meses y medio, además un viaje de tensión, porque si recordáis el texto anterior, Esdras le había dicho al rey: la mano de Dios está contra todos los que se oponen contra él, y está a favor de su pueblo. Y el rey le dice: ¿y quieres que te mande tropas para que te acompañen en el viaje? Y dice: había dicho que Dios nos va a proteger y tal. Y dice: no nos mandes tropas. Esdras se había ido un poco en la situación de decir: bueno, voy a ser consecuente, Dios ha dicho que nos va a proteger, no le voy a pedir tropas. Y ellos oraron antes del viaje diciendo: Señor, guárdanos. Mirad todo el dinero que llevaban mucho dinero para la obra de Dios. Y en los caminos había mucha inseguridad. Había gente que atacaba caravanas. Esto era la profesión de mucha gente, eran asaltadores de caravanas. Y si encima se rumoreaba que iban con dinero para la obra del templo, madre mía, pues ahí era un botín jugoso. Estos iban como los... ¿habéis visto los furgones blindados, no? Pues esto era una caravana casi de furgones blindados, con mucho oro. Así que cuando ellos llegan después de un viaje de 3 meses y medio, en el que no habían tenido percances, aquí no habla de que haya habido asaltos, habían mantenido la vida y sus bienes, pues ellos
alaban a Dios. Alaban a Dios. Dios, gracias. Ellos dicen que la mano de Dios, nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Así que alaban y reconocen a Dios por lo que había hecho. Lo importante es alabar a Dios. La cuestión es si lo practicamos. ¿Alabamos y agradecemos a Dios las cosas? ¿O le recordamos a Dios las cosas que no tenemos? Y estamos todo el día recordando, Señor, que no tengo. Pero ¿y lo que sí tenemos? ¿Lo agradecemos a Dios? Es muy importante dar gracias, porque si no, es como decirle a Dios, Dios, no me das nada. Nada más que te estoy pidiendo cosas, pero ¿y si Dios te quitara todas las cosas por las que no le das gracias? A lo mejor nos quitaría muchas cosas. No me has dado gracias por esto, a lo mejor es que no lo valoras, te lo quito y se lo doy a otro. ¿Te parece bien? No, ¿verdad? Ojalá que cada uno de nosotros tengamos ese corazón, ¿no? De agradecer a Dios siempre y de alabarle y de tener gratitud. Esta semana salió una noticia que me resultó bastante curiosa en los medios cristianos, que siempre sacan algunas noticias un poco raras, y es que un niño de 10 años lo secuestraron en Estados Unidos, en Atlanta. El niño estaba en el patio trasero de su casa, un niño con 10 añitos, hijo de creyentes, y un tipo lo cogió y lo metió en el coche. El niño estaba muy asustado. Y el niño se pasó todo el rato cantando una canción que es bastante conocida en Estados Unidos. Aquí yo no la he oído, se llama Toda Alabanza. Toda Alabanza. Y el niño el secuestrador le pidió que se callara. Pero el niño siguió cantando la canción Toda Alabanza durante 3 horas. 3 horas cantando la misma canción como un disco rayado. El niño estaba muerto de miedo. ¿Y a dónde acudió ese niño? Pues a una canción que cantaban en la iglesia que le gustaba y que era una canción de alabanza a Dios. Estuvo 3 horas cantándolo y el secuestrador lo soltó. A lo mejor en la noticia pues ha circulado, ¿no? Y el cantante, el compositor de la canción, que se llama Ezequiel no sé qué, pues quiso conocer al niño y darle, yo solo quería conocerle y darle un abrazo, ¿no? Porque piensa que también esa alabanza, ¿no? Pues lo protegió, aunque sea para atormentar al secuestrador, pero al niño lo protegió. Ese es el hecho es ese. Ojalá, ¿no? Tuviéramos esa actitud, ¿no? De alabar a Dios en cualquier situación, ¿no? Como hicieron estos israelitas, como hizo ese niño secuestrado, pero que en toda situación encontremos motivos, que los hay, para alabar a Dios y para darle gracias. La gratitud a Dios es una medicina. Es una medicina que nos cura de muchas cosas. Nos cura de la amargura, del rencor, de la ingratitud, y nos pone delante de Dios, y nos pone en sintonía con Dios. Así que qué bueno es tener esa medicina siempre en el bolsillo, en el bolso, y echar mano de la alabanza a Dios, que nos cura de tantas cosas. Dios no necesita que lo alaben, nosotros necesitamos alabar a Dios. Estamos necesitados de alabar a Dios, y todo nuestro ser clama por alabar a Dios. Y a veces buscamos sustitutos de esa medicina, placebos, que no sirven para nada, pero nuestro ser interior está clamando por alabar a Dios. Bueno, pues la adoración, la gratitud, la alabanza a Dios es algo que vemos aquí cuando ellos llegan, descansan de un largo viaje y reconocen que la mano de Dios ha estado con ellos y le alaban. Luego hacen ahí unos sacrificios. Mirad el texto, ¿no? Los sacrificios que cuentan. He cambiado un poquito el orden, pero dice: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio. Es interesante cómo le llaman, ¿no? Los hijos de la cautividad. Vosotros sois hijos de la cautividad. Dice la Biblia que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, pero nosotros no somos hijos liberados de la cautividad. Pues los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ya eran libres, ya no estaban cautivos, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. ¿Y cuántos becerros ofrecen aquí? 12, ¿no? Una representación, ¿no? Un sacrificio
por toda la nación. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación. Todo en holocausto a Jehová. ¿Por qué era necesario un sacrificio de esta magnitud? Bueno, el templo era un lugar donde el sacrificio se hacía continuamente. Continuamente. ¿Había días de vacaciones en el templo? No. Había sacrificio por la mañana y por la tarde. El sacrificio era continuo. Las ofrendas, los animales, la sangre, las ofrendas quemadas, todo tipo de ofrendas. Pero el trabajo en el templo era incesante. Ellos habían estado muchos años de cautiverio. Muchos sacrificios se habían detenido. Y para la nación de Israel, el sacrificio era importante. Porque la Biblia enseña de forma muy clara que el ser humano vive de espaldas a Dios, vive en desobediencia a Dios. Y que el pecado no puede ser pagado con nuestras buenas obras. A pesar de lo que todas las religiones dicen, ¿cómo se cubre el pecado? Con una buena obra. Una buena obra tapa la mala. Eso dice la religión. Pero la Biblia no enseña eso. Y eso Israel lo sabía. El pecado demandaba sacrificios, víctimas por el pecado. Ofrendas de animales en holocausto, totalmente quemadas y totalmente entregadas a Dios. ¿Por qué era necesario hacer sacrificios? Primero porque habían pasado muchos años fuera del templo. Habían estado alejados del templo, que era el centro de la adoración de Israel y el centro de sacrificio por los pecados. Así que todas las tribus de Israel representadas ofrecen sacrificios a Dios. Señor, hemos vivido de espaldas a ti. Hemos pasado muchos años lejos de tu presencia. Y además en una tierra contaminada por los ídolos. Babilonia, la grande madre de las rameras. También lo dice la Escritura. Un lugar de ídolos, morada de ídolos. Ahí había ídolos para todo. Idolatría y todo tipo de perversiones. Y ahora ellos quieren limpiarse, ¿no? Así que ¿por qué era necesario hacer sacrificios? Yo creo que primero también por causa de la obra que estaban a punto de llevar a cabo. Ellos vienen a Israel pero no vienen de vacaciones. Ellos vienen a trabajar. Ellos van a Jerusalén a trabajar y a levantar una obra que no era pequeña. Pero ¿cómo debemos hacer la obra de Dios? ¿De cualquier manera? De la misma manera que yo no me puedo presentar aquí con un lamparón de tomate así de grande. Primero por causa de mi mujer, porque podría tener un problema grande. Ya sabéis que estas cosas las mujeres no perdonan, hacen bien. Pero también por respeto a vosotros y por respeto a Dios. No podemos hacer la obra de Dios de cualquier manera. Y no podemos hacer la obra de Dios en desobediencia y en rebelión a Dios. No podemos hacer la obra de Dios con pecado sin confesar. Y no podemos hacer la obra de Dios en rebeldía. La obra de Dios debe ser hecha en santidad. Y aquí ellos, mirad, ellos iban a construir el templo, pero luego más adelante también construirían el muro y mucho del trabajo que iban a hacer eran labores de construcción, poner ladrillos. Oye, ¿y qué tiene que ver poner ladrillos con la santidad? Si para Dios todo importa. El trabajo más pequeño lo aplicamos a la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, el trabajo más pequeño, más humilde, o los trabajos que no se ven, hay hermanos y hermanas que están haciendo muchas cosas en la vida de la iglesia que no se ven, pero están ahí. Ellos están como estos operarios del teatro, ¿no? Que son casi invisibles y que están trabajando, pero están ahí, y gracias a ellos podemos disfrutar de vida de iglesia. Pero hasta el trabajo más pequeño y más invisible debe ser hecho en santidad y con una actitud espiritual. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Cualquier persona que sirve en la iglesia, por sencilla, humilde que sea su tarea, tiene que levantarse por la mañana, ponerse delante de Dios, orar y buscar al Señor.
y toda la semana y vivir con esa actitud y con esa disposición. La obra es de Dios y no queremos hacerla de cualquier manera, ¿eh? No queremos hacerla de cualquier manera, queremos hacerla de acuerdo a la voluntad de Dios. Era necesario hacer sacrificios por causa de la obra que estaba llevando a cabo, por causa del temor de Dios. Y esto es importante, porque esto hoy en día como que se pierde un poco. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Dios te impone respeto? ¿Dios te impone? Si la pregunta es no, hay un grave problema en tu concepción de Dios y en tu ignorancia de Dios. Si para ti Dios es alguien que cuando estás triste viene a alegrarte, como un perrito, cuando estás triste viene y te busca, eso no es Dios. Es otra cosa, es un ídolo de tu mente que has fabricado, pero no es Dios. Y no digo que Dios no consuele ni aliente al que está quebrantado, no. Lo que estoy diciendo es que si tu concepción de Dios es alguien al que le pido cosas y que cuando estoy triste me alegra y ahí te quedas, no me pidas más porque entonces no me interesa. Entonces, eso no es Dios, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. Es falso, es un falso Dios. Dios nos impone respeto. Sabemos que Dios no solo es bueno, sino santo y poderoso. El temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es un temor reverente. A mí me resulta muy útil, porque esto a la mentalidad de hoy en día, eso de el temor de Dios suena como, ay no, pero esto es la Edad Media, no. Me resulta muy interesante la idea de mi abuelo. Mi abuelo no es Dios, ¿eh? Mi abuelo, como muchos patriarcas de muchas familias, era alguien querido y respetado también. Todos queríamos a nuestro abuelo. A mí me gustaba estar tiempo con mi abuelo, hacer viajes con mi abuelo. Y a mi abuelo le gustaba pasar tiempo conmigo. Pero cuando mi abuelo daba un puñetazo en la mesa o decía callados, todos lo obedecíamos, pero a rajatabla. A mí me daba miedo decepcionar a mi abuelo, o hacer algo que avergonzara a mi abuelo, o me avergonzara a mí delante de mi abuelo. Buscaba el reconocimiento de mi abuelo. Bueno, pues mirad, esto es un ejemplo malísimo, pero que nos puede hacer a una escala muy pequeña la idea de tener una admiración y un respeto tan grande por alguien que no solo lo amas, sino que tienes un respeto tal que te ayuda a ser recto, a agradarle y a temer decepcionarle. Así que Dios no solo es bueno, también es santo y poderoso. Siempre me acuerdo de un predicador que he escuchado de joven, ¿no?, que decía, hermanos, Dios es peligroso. Y esto fuera de contexto se puede entender muy mal, pero en el contexto bíblico es muy cierto. Dios es peligroso. Dios es peligroso. Reírse de Dios es peligroso. Oponerse a Dios es peligroso. Atacar a la iglesia de Dios es peligroso. Mofarse de Dios es peligroso. Faltarle el respeto a los símbolos, a la Santa Cena y a lo que representa es muy peligroso. Y Corintios habla de eso. Dios es peligroso, es bueno. Y ha entregado a su Hijo por nosotros. Y busca el bien de cada uno de nosotros y la máxima felicidad. No la pequeña felicidad, la máxima felicidad. Pero Dios no es alguien con quien podamos jugar o al que podamos timar. Prometerle cosas, Señor, si me haces esto, yo te haré esto. Faltar a nuestros compromisos con el Señor. Esto es serio. Y ellos, me gustan, ¿no? Ellos ofrecen un sacrificio. Vamos a empezar la obra. Hay muchísimo que hacer. No. Antes vamos a darle gracias a Dios. Antes vamos a hacer sacrificios a Dios. Porque hemos estado mucho tiempo de espaldas a Dios. Hemos estado viviendo en Babilonia. Quizá a algunos de nosotros se nos ha pegado algo del espíritu de Babilonia y de su mundo. Así que vamos a hacer sacrificio y a limpiarnos de todas las contaminaciones que hemos visto en esa tierra de ídolos, a la cual Dios nos mandó por causa de nuestra idolatría. Es necesario hacer sacrificios por causa de la contaminación del pecado y la santidad de Dios. El pecado nos aleja de Dios.
nos hace indignos, nos opone a Dios y nos enemista con Dios. El pecado, hermanos y amigos, también es serio. El pecado es serio, no podemos jugar con el pecado, no podemos hacer la vista gorda, no podemos decir, bueno, como decía aquel filósofo francés, el buen Dios nos perdonará, es su trabajo, ¿qué va a hacer? No. El pecado es serio. Así que era necesario hacer la obra. ¿Esto cómo se traslada a nuestra vida de iglesia y a las cosas que tenemos por delante? A que toda labor en la iglesia debe ser hecha con respeto y santidad, con toda seriedad, con mucho amor, dedicación, pero conscientes de que estamos sirviendo a Dios vivo. Y si ellos, para construir y levantar paredes con cemento, ladrillos o lo que usaran en esa época, se lo tomaban tan en serio, cuanto más nosotros que vivimos en un nuevo pacto. Prepararse una clase de escuela dominical, prepararse la presidencia de una reunión, prepararse el tiempo de alabanza, prepararse y compartir unas palabras en el tiempo libre, preparar unos aperitivos para luego el tiempo después. Todo es espiritual. ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando? Todo es espiritual. Lo estás haciendo para Dios. Por lo tanto, la actitud con la que lo haces debe de buscar santidad y enfocarte en Dios. Es importante. Todo lo que haces. Hermano, aunque te parezca que no es importante y que nadie lo ve, hermano y hermana, es súper importante. Dios lo ve. Y eso es suficiente. Dios lo ve. Diligencia y honestidad. Hemos dicho que ellos agradecen a Dios, ellos hacen sacrificios en expiación. Y luego también una cosa que me ha gustado mucho, un detalle, ellos cuentan el dinero. Ellos cuentan el oro y los utensilios. Y además lo cuentan al estilo judío. Y de eso vosotros sabéis bastante. Si hay algo que les gusta a los judíos son las listas. ¿Os gustan las listas de la Biblia? Hacen listas para todo. Hacen listas genealógicas, hacen listas de utensilios, hacen listas de turnos, hacen listas de todo. Porque son ordenados. Eso es muy importante. El orden es importante. Eso de, bueno, lo hacemos para Dios, vale cualquier cosa. Eso no es cierto. Eso no es falso. Eso es falso. No, como no es para Dios, da igual que lo hagas en plan cutre. Pues no. A Dios le gusta la excelencia. Pero aquí pasa algo más. Cuando ellos llevan una gran cantidad de dinero, recordad los versículos anteriores, el rey, el emperador, ayuda a estos judíos a levantar el templo. Y les ayuda no con buenas palabras de venga, no, les ayuda a golpe de dinero, del tesoro de la casa real. Ellos llevaban carros llenos de oro y utensilios, aparte de cosas que habían saqueado los anteriores reyes, que habían saqueado el templo y que ahora las devolvían. Eso era mucho oro. En el versículo 25, que ya se predicó antes de salir de Babilonia, ellos pesaron el oro y contaron los utensilios. Hacen todo el viaje, 3 meses y medio, y después del viaje vuelven a pesar el oro y a contar los utensilios. ¿Por qué lo hacen 2 veces? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? A ver si falta algo, que hay mucho viaje. Hombre, algo se habrá perdido. ¿Tú te imaginas estar sentado en un... Acordáis del Lute, ¿no? Esto era casi un furgón, esto era más que un furgón blindado. Esto era una caravana de furgones blindados. Que alguien sintiera la tentación, que son 3 y medio, ay, pues esto para mi niño, este collar de oro, ay, esto para mí no sé quién, ay, esto se ha caído. Alguno tendría, lo voy a guardar, ya lo devolveré, uy, esto se me ha olvidado. ¿Alguno tendría tentaciones? ¿Alguno se le irían los ojillos así, se le pondrían, madre mía, que no tengo casa en Israel, que yo tengo que empezar a construir, que mi herencia es poca, soy de la tribu de Benjamín, no. Ellos pesan el oro al principio del viaje y al final. ¿Por qué? Por honestidad y por testimonio. Y no se pierde nada. No falta nada. Y además, eso tardaría un tiempo en hacerlo, porque eso no era la ofrenda del domingo. Eso era mucho dinero. Lo hacen 4 hombres. Lo hacen 4 hombres.
2 sacerdotes y 2 levitas. 2 sacerdotes y 2 levitas. Y se queda claro que no se ha perdido nada. En 3 meses y medio no faltó nada. Tenían la confianza del rey, el rey había confiado en ellos, pero ahí no se perdió nada. Qué gran ejemplo para estos tiempos de corrupción, ¿verdad? Cuando se pierden millones y desaparecen. Pero ¿y nosotros en la iglesia? ¿Estamos tomando buena nota de esto? Dice 2 Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que tenemos que ser honrados, pero no solo delante del Señor, sino también tenemos que ser honrados de cara a otros hombres, a no creyentes. Mi madre siempre me decía, no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Sabias palabras de mi madre. No solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Es decir, ¿tú eres honrado? Sí. Pero, oye, sé diligente. Da cuentas de tu gestión. Oye, aquí no falta nada, ¿no? Pero es que esta es la lista y aquí estamos estos 4 hombres, 2 sacerdotes y 2 levitas, personas respetadas. Y está hecho. Oye, que no hacía falta, que da igual que no hacía falta, que aquí está, que no falta nada. Hombre, pero si el rey confía en vosotros, da igual. No solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Cuando habla de los ancianos, 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es importante que tengamos líderes que sean honestos y buscar esa honestidad siempre. ¿Qué importancia damos a nuestro testimonio y a nuestro proceder en la iglesia? Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Tenemos un testimonio que dar porque es un testimonio de cara a la representación que estamos haciendo de Dios, ¿no? Mirad, yo no hablo de mala intención. O sea, estas cosas no hace falta que hablemos delante de creyentes. Pero sí que veo una cosa en nosotros, en los creyentes, que es el descuido. El descuido. Aquí a nadie se le ocurre robar nada. Eso es impensable. Pero descuidados, a veces sí somos descuidados. A veces sí somos descuidados. Yo siempre cuento la historia de una niña que cuando compramos el primer proyector, que fue carísimo, eran los primeros proyectores, esta niña me traía su eurito cada día, cada mes. Me traía su euro, puntualmente. Su euro. Oye, la ofrenda para el proyector, pum, su euro. Una niña. No faltó ni un mes. No pasó esas cosas que hacemos a veces los adultos de, vaya, este mes me lo he gastado en chucherías. Bueno, el mes que viene ofrendo doble. Y luego se te olvida. Y no ofrendas doble. Esto no es mala voluntad, pero es descuido. Y esto es lo que nos está enseñando este texto. Este texto nos enseña a ser diligentes y honrados, a no ser descuidados. A veces pasan cosas en la iglesia, y no de mala voluntad, pero sí pasan por descuidos. Hace poco me decía mi querido compañero Ángel Corros que faltan libros. Y no pocos. Faltan libros. No estoy acusando a nadie, pero ¿sabéis qué es lo que ocurre? ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Yo no digo que haya robado a alguien el libro y lo esté vendiendo en la puerta del Corte Inglés para sacar su sueldo. No estoy diciendo eso, no me entiendes nada. Lo que estoy diciendo es que si somos descuidados. Que tú coges un libro que te interesa y está ahí para eso, y lo tienes en tu casa y te lees el libro, oye, qué buen libro. Y pasa un mes, 2 meses, 2 años, 7 años. ¿Y el libro? ¿Qué libro? Yo me acuerdo. Eso no es ser deshonesto, eso es ser descuidado. Se puede confundir. Y dice la Escritura que debemos de tener cuidado. Mirad, hace años, yo llevo ya en esta iglesia, ya ni me acuerdo, pero recuerdo en la iglesia, hace mucho, pero hace como 10 años fácilmente, leí un texto de Proverbios que lo leí en una biblioteca.
No, lo leí en una librería cristiana que ponía, no me acuerdo qué texto era de Proverbios, la cita, la referencia, pero sí la cita. Dice, el impío toma prestado y no paga. Y eso lo ponía ahí en una librería cristiana. Como dice, bueno, seas impío y paga. Y eso mismo ocurre con la biblioteca, ¿no? Cuando yo dije eso, aquello fue como los avivamientos hindales, ¿no? Donde aparecieron tantas herramientas de trabajo que tuvieron que decir, por favor no devolváis más que ya habéis llenado la nave. Empezaron a salir libros por todos lados. Apelé un poco ahí a la fibra sensible de los creyentes, ¿no? Ay, sí, que tenía este libro en casa. No, pues, esto es una cosa que sí que tenemos que cuidar los creyentes. No os quedéis con el ejemplo de los libros. Bueno, sí, quedaros con el ejemplo de los libros y traed los libros, por favor. Pero en todas las cosas a veces somos descuidados. En la ofrenda. Mirad, si no apartamos la ofrenda en nada más cobrar el sueldo, ¿sabéis qué pasa con la ofrenda? Pasa como el maná cuando se enterraba, se agusanaba y se echaba a perder. Si tú no coges y dices, y esto no es mala intención, pero es descuido, si tú no coges la ofrenda nada más cobrar y lo apartas, al final que esto, que lo otro, que hay que pagar no sé cuánto, desapareció. Pero, si cuando tú cobras lo mucho o lo poco que el Señor te dé, lo apartas, harás tus pagos y harás tu ofrenda. Entonces, esa diligencia nos hace ser mucho más rectos, y es lo que buscamos, ¿no? En las cosas pequeñas, las cosas pequeñas son las que nos echan a perder. ¿A que sí? Son los detallitos, a veces en un trabajo, ¿no? ¿Qué hace la gente con el material de trabajo? Los folios, los bolis, los clips, el no sé qué. Conozco gente que se lleva los rollos de papel higiénico a su casa, como si estuvieran pasando necesidad. Es que no tengo con qué limpiarme. Y claro, aquí hay momentos de crisis que... Sí, hombre. Los rollos de papel higiénico, ¿por qué te los llevas a tu casa, macho? No tienes dinero para papel higiénico. A veces, esto es muy español, por desgracia, ¿eh? Somos muy miserables. No se te ocurre atracar un banco, pero coger un rollo de papel higiénico... Como no es de nadie, como decía aquel político, el dinero público no es de nadie. Entonces, son las cosas pequeñas las que nos echan a perder. Son los detalles los que nos echan a perder. A veces con el tema de la ofrenda, y ahí tenemos, hermano, lo digo en confianza, ¿no? Con el tema de la ofrenda estamos necesitados porque vemos situaciones donde a veces llega una fiesta y la ofrenda de ese domingo no se hace. No sé qué domingo cae en fiesta. Y los creyentes pues salen, pasan día con la familia, oye, no pasa nada. Bueno, pues se supone que al domingo siguiente habría la ofrenda de ese domingo más la siguiente. Pero no. Aquí no cobramos entrada. Esto no es una entrada como el cine, no, es la ofrenda para el Señor. Además, la ofrenda es secreta, no sabemos cuánto ofrenda cada uno. Es una cosa libre y voluntaria. Pero esas son las cosas pequeñas en las que tenemos que poner buen cuidado. Hay hermanos que no pueden ofrendar mucho. Y eso es una cosa libre que hace delante del Señor. Porque hay hermanos que tienen situaciones diferentes, situaciones de desempleo, situaciones muy diferentes. Pero no importa que ofrendes poco. Dice, imaginamos un hermano que dice, es que yo solo puedo ofrendar 1 euro. Es ridículo, 1 euro. Oye, no, es sagrado, es como el euro de esa niña. Es 1 euro, pero ese euro es mi ofrenda. Y lo aparto para el Señor. Pero es poco. Pero no importa, el Señor dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y a veces los que tenemos poco y los que tenemos mucho podemos tener los mismos problemas a la hora de ser diligentes. Entonces debemos tener cuidado, ¿no? Esto es importante. El tesoro de la iglesia, ¿no? El tesoro de Israel. Las ofrendas para el templo, llevarlas con cuidado y con diligencia, con toda rectitud y poniendo atención a los detalles pequeños. Hemos visto la gratitud, los sacrificios por causa de la obra, la diligencia y la rectitud en las cosas pequeñas,
el testimonio, en los asuntos económicos, y terminamos con el favor de Dios. Al final del texto dice que ellos entregaron los despachos del rey y a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Ahora es cuando viene la pregunta de la curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué cartas eran? ¿Qué ponían esas cartas? ¿Qué cartas le entregaron a los sátrapas? Los sátrapas eran los gobernadores, los vicerreyes, bajo la autoridad del emperador. A estos sátrapas se les llamaba los protectores del reino. Ellos venían con cartas del rey, del emperador, diciendo: tenéis que ayudar a estos judíos, darles lo que necesiten para la construcción del templo. Así que esas eran las cartas. Y a los capitanes, que eran los jefes militares, les dieron cartas del rey también: oye, ayudar a esta gente. Así que ellos venían con autorizaciones, con los permisos legales y con el favor del rey. Órdenes para ayudar. Dios muestra su favor, Dios abre puertas. No tengo ninguna duda. Si estamos en sintonía con Él, si estamos llevando a cabo su voluntad, la Iglesia es imparable, es una locomotora en marcha. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Dios es imparable. Pero ocurre una cosa, que a la vez que Dios muestra su favor, también hay dificultades. Y a veces esa bendición y esa oposición vienen juntas, vienen mezcladas. La Iglesia avanza y las dificultades también. Pero la Iglesia avanza y el Señor lleva a cabo su obra. Dios bendice su obra y Dios nos la permite avanzar. Estamos viendo eso. Si echamos la vista atrás, en la historia de esta Iglesia hemos visto el favor de Dios. No una, sino muchas veces. Dios ha cuidado de nosotros. Un anciano de otra iglesia me decía que había momentos en la vida de Hortaleza donde otras iglesias pensaban: esta iglesia va a desaparecer. Es cuestión de tiempo. Y no me decía alguien con mala intención, me decía un buen hermano: esta iglesia va a desaparecer por los problemas que ha tenido. Pero mirad, el Señor nos guardó y hasta aquí hemos llegado. Y ahora tenemos delante un proyecto muy grande que nos da mucho temor y noches de quebraderos de cabeza, pero el Señor nos está ayudando mucho. Nos está llevando a un local que vale la mitad y nos está poniendo en contacto con personas que van a ayudarnos. Así que la obra de Dios avanza y llevamos a cabo su obra de manera milagrosa, y Dios dándonos el favor, pero también vendrán dificultades y problemas. No pasa nada, que nadie se inquiete. Esto forma parte de la obra de Dios y seguirá adelante. También quiero hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Cómo se traslada a nuestras vidas individuales. No sé cuántos de vosotros habéis leído el librito El Gran Abismo. Si no lo habéis leído, deberíais leerlo. No puedo hacer suficiente énfasis. Porque la obra de Dios no solo se hace en la iglesia, o en los locales, o en los cultos. La obra de Dios se lleva a cabo en tu trabajo, en tu profesión, en tu barrio, en tu vecindario. Dios lleva a cabo también su obra en tu oficina, en tu taller, en tu escuela, en tu universidad, en tu instituto. Estamos haciendo la obra de Dios. Si eres consciente de ti mismo como un hijo de Dios que está ahí siendo luz, ayudando a otros, poniendo concordia en medio de las discusiones tontas que se montan en las oficinas, en los trabajos, en los talleres, poniendo sentido común, cuidando de la gente que ha salido malherida, con los tejes-manejes tan feos que ocurren en los trabajos, tú estás haciendo la obra de Dios. Y en tu vecindario, en las tareas que estás haciendo, estás llevando a cabo la obra de Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y Dios va a prosperar la obra, porque la obra de la iglesia no solo se lleva a cabo eso en las reuniones, se lleva a cabo el contacto que tienes con todas las personas durante toda la semana. Por lo tanto, es importante empezar la semana, como estamos haciendo hoy, investidos de Dios, conscientes de quién es nuestro Padre y conscientes de quiénes somos nosotros en este mundo. Nosotros estamos construyendo algo, no es un templo físico, es un templo espiritual.
No estamos añadiendo piedras, estamos añadiendo personas vivas, rescatadas. Estamos añadiendo hijos del cautiverio, personas que eran esclavos de Satanás, del pecado, y que ahora el Señor los está trayendo para formar no un templo físico, sino un cuerpo vivo, unido a Cristo. Y todos tenemos parte en ese trabajo, en oración, en testimonio, en ejemplo, en amor, en cuidado unos de otros. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo de esa manera y construyendo este templo y hacerlo de la manera que a Él le agrada. Así sea.